Buenas, este vídeo lo hacemos a petición de un suscriptor, Izan Torres, que aprovechamos desde aquí para mandarle un saludo. Vamos a ver cómo codificar la unidad DSC de nuestro BMW. Esta unidad, las siglas en inglés significan control dinámico de estabilidad del coche. Esta unidad lo que hace es controlar el ABS, el control de tracción y el control de estabilidad. Como vemos, este módulo está dividido en tres partes. Aquí tenemos la parte eléctrica, la unidad, que es sobre la que vamos a trabajar ahora al codificarla, el bloque de válvulas, que es donde están las válvulas, y la bomba. Como bien ya saben los suscriptores, en vídeos antiguos ya cambiamos esta bomba, este módulo completo, a un BMW E46, porque todo nos apuntaba a que esta unidad, no la bomba ni el bloque de válvulas, sino esta unidad, la que vamos a codificar ahora, estaba cao, todo apuntaba ahí. Pero al final resultó que al cambiarla no desaparecieron los testigos en el cuadro del freno de mano, del control de tracción y del ABS, hasta que realmente no codifiquemos esta unidad. Algunos podréis pensar que en vuestro BMW no pone en el botón que tenemos en el cuadro de instrumentos en la consola central, no pone DSC, pone ASC. No os preocupéis porque esta codificación que hacemos sobre esta unidad la podríamos hacer también sobre esa. Se llaman de distintas formas, pero son, digamos, un sistema uno más antiguo que otro. El ASC es más antiguo que el DSC, pero sobre las diferencias de estos sistemas ya hablaremos en otro vídeo. Así que lo dicho, vamos a ver cómo codificar la unidad DSC de nuestro BMW. Pues abrimos el NCS Expert, el programa, y con el ratón nos dirigimos a la parte superior izquierda donde pone File y pinchamos ahí. Nos vamos a Local Profile, pinchamos Expert Mode, a modo experto, damos a OK y ahora pinchamos F1. Esto sería para leer el bastidor y luego F3 para coger el modelo. Nos iríamos en este caso al E46, podríamos coger también E39 y aquí pues podríamos coger un módulo, pero esto sería como para poder leer los módulos que tiene. Cogemos el primero. Si fuera un E39 quizás nos encontráramos solamente el que estamos viendo abajo del todo, el KMB, pero nosotros cogemos el de arriba, el AKMB, lo pinchamos y esto es como serviría como para leer todos los módulos que tiene, digamos, el vehículo, para poder saber todos los que tiene. Y esto lo averiguamos dándole a F6. Le daríamos para atrás a F6, ¿veis? Y aquí lo que os digo, aquí ya nos está diciendo los módulos, que en nuestro caso nos está diciendo que tenemos el MK60. En el caso de que tuviéramos el DSC, nos aparecería ahí en la lista esta que estamos viendo de módulos. Pero como es MK60, ya lo estamos viendo ahí, sabemos ahora el que tendríamos que seleccionar al darle a F4. Pulsamos F4 y ahora sobre los módulos, como sabemos que en nuestro teníamos el MK60, pulsamos OK. En este caso, por ejemplo, estamos viendo ahora un E39, vemos que si nos aparece el módulo DSC, no nos pasa como en el E46 que nos aparece el K60. Aquí si vemos el DSC, y si damos a F4 en el E39 este, pues veríamos que si nos aparece el DSC y el A60, como veis, el AK60 como veíamos en el otro, no nos aparece. Por eso decimos según el vehículo. Bien, una vez hecho esto de F4, debemos de comprobar que nos pone el módulo que hemos escogido, que en este caso sería el MK60. Lo podemos ver aquí arriba en la izquierda. Pues bien, una vez que estamos en esta parte, pulsaríamos F3. Le damos F3 y vemos que nos pone coding, como que se había inicializado la codificación, y ya nos pone coding en. Y con esto tendríamos codificada ya nuestra unidad, ya finalizada. Una vez que tenemos codificada nuestra unidad, nos abrimos el IMPA y nos vamos a F3, escogiendo el E46, que es nuestro modelo. Nos movemos por el menú
y escogemos chasis. Aquí podemos ver que en chasis nos salen distintos tipos de unidades, como ya hablábamos antes. Esto va por antigüedad. Nosotros en nuestro caso tenemos el DSC MK60. El ASC DSC creo que es un poquito más moderno y el otro, el 5.7, creo que es un poco más antiguo. Escogemos el MK60, que es en nuestro caso, y aquí ya entraríamos en el menú para poder calibrar nuestro volante. Pulsamos Shift F4, aseguramos de que el volante lo tenemos más o menos en el centro, pulsamos F1 y ya estaría la instalación completa. Ya tendríamos nuestro volante, nuestro sensor de dirección lo tendríamos bien calibrado. Nos vamos hacia atrás y damos F4 para borrar los errores y le damos a borrar. Y ya tendríamos nuestros errores borrados y nuestros testigos apagados. Y con esto ya sabríamos cómo calibrar nuestro sensor de ángulo de dirección de nuestro BMW y la centralita o módulo de ABS o control de estabilidad. Espero que como siempre os haya servido el vídeo de entretenimiento, aunque sea. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.